hacemos ceteris paribus el análisis de los determinantes de la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, si hay una variación en el ingreso de los consumidores, lo que va a significar es que, manteniéndose todo lo demás constante, los consumidores van a tener mayor cantidad de dinero para comprar más bienes a cada uno de los precios, y suponemos que el ingreso aumenta, ¿no? Entonces lo que sucede es que la función de demanda de ese bien se va a desplazar hacia la derecha. Lo contrario va a suceder si disminuye el ingreso de los consumidores. Entonces van a tener menos dinero para comprar a cada uno de los precios vigentes del mercado una cantidad del bien. Entonces la función de demanda se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, los determinantes que provocan desplazamientos de toda la función de demanda son el ingreso, la variación del ingreso de los consumidores, la variación en el precio de los otros bienes, o sea, precio de bienes sustitutos o complementarios, ¿sí? Por ejemplo, hoy habíamos hablado del mercado de la carne, vacuna. Un ejemplo típico del libro es que un bien sustituto de la carne vacuna sería, por ejemplo, la carne de pollo o la carne porcina, ¿sí? O de otro animal. Entonces, ante un incremento en el precio de la carne de vacuna, ¿sí? En el mercado de carne vacuna no va a haber desplazamiento de la función de demanda. ¿Por qué? Porque el determinante que está alterando al mercado de la carne vacuna, si aún varía el precio de la carne vacuna, es el precio del bien en cuestión, ¿sí? Si varía el precio del bien en cuestión, lo que sucede es un movimiento a lo largo de la función de demanda. Ahí lo que varía es la cantidad demandada y no la demanda, ¿sí? Si estamos en el mercado de carne vacuna y teníamos una situación original en la que, supongamos, a 100 pesos, valores irrisorios, nada que ver con la realidad, ¿no? Pero a 100 pesos el kilo se consumía 10 kilos, ¿sí? Y ahora lo que sucede es que aumenta el precio y supongamos va a 150 pesos el kilo y se consumen entonces, por la ley de demanda, menos cantidad de carne vacuna. Supongamos 8 kilos, ¿sí? Entonces acá, cuando varía el precio del bien en cuestión, lo que se da es un movimiento a lo largo de la curva. En este caso es un movimiento ascendente. ¿Por qué? Porque el precio aumentó. Por lo tanto, disminuye la cantidad demandada de carne vacuna, ¿sí? El precio es el único determinante que provoca estos movimientos. El precio del bien en cuestión es el único determinante que provoca movimientos a lo largo de la curva, ¿sí? Puede ser movimientos ascendentes o descendentes. Por ejemplo, si hubiera bajado el precio de la carne vacuna, hubiera sido mayor la cantidad demandada, ¿sí? Y eso no es lo mismo decir variación de la cantidad demandada que variación en el precio. Bueno, espera, que terminó la idea. No es lo mismo entonces decir variación en la cantidad demandada que variación en el precio, ¿sí? Variación en la demanda, perdón. El único determinante que provoca movimientos a lo largo de la función es el precio del bien en cuestión. Todos los otros determinantes, ya sea
variación del ingreso de los consumidores, variación en el precio de los bienes sustitutos o complementarios, variación en las expectativas del consumidor, ¿sí? Todo esos provocan desplazamiento de toda la función de demanda, ¿sí? Por ejemplo, estamos en el mercado de carne vacuna y el consumidor se entera que la carne porcina bajó el precio, su precio, el de la carne porcina. ¿Qué va a pasar en el mercado de carne vacuna? Lo que va a suceder es un desplazamiento. Termino la idea, después contesto los WhatsApp, los mensajes porque me pierdo. Si hay un, les dije aumento o disminución, no me acuerdo, bueno, supongamos de vuelta, hay un aumento de la carne porcina, ¿sí? Que es un bien sustituto de la carne vacuna. Entonces, ¿qué va a pasar en la carne vacuna? En el mercado de carne vacuna, un desplazamiento de la función de demanda de carne vacuna. Esta comita que yo le pongo acá es como una nueva demanda, ¿sí? Por eso le ponemos comita, digamos, como para identificar una demanda nueva, digamos, la 2. ¿Qué pasó acá? Ante aumento del precio del bien sustituto, la demanda entera de carne vacuna se desplazó hacia la derecha, aumentó. ¿Sí? En este caso, aumenta la demanda, no la cantidad demandada. La cantidad demandada va a aumentar o disminuir solamente si varía el precio del bien en cuestión. En cualquier otro caso de variación de cualquiera de los otros determinantes, lo que hay siempre va a ser desplazamientos de toda la función de demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, va a haber aumento o disminución de la demanda entera. ¿Sí? ¿Se entiende? Aumento de un bien sustituto. Puede ser que lo llame prima. Claro, esta comita es para decir demanda prima, que es como la nueva demanda después de que sucedió esta variación en este determinante. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Lo mismo pasa con la oferta. ¿Sí? Para la oferta también, el único determinante que va a provocar movimientos a lo largo de la oferta, de la función de oferta, va a ser el precio del bien en cuestión. ¿Sí? La variación de cualquier otro determinante de la función de oferta provoca desplazamientos de toda la función, ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Cuáles eran los otros determinantes de la oferta? Por ejemplo, el costo de los insumos para la producción, ¿sí? La tecnología ocupada. Siempre la vamos a pensar a la tecnología como un efecto positivo, ¿sí? O sea, si un sistema productivo incorpora tecnología, lo que está haciendo es está mejorando su sistema productivo, lo vamos a pensar así. Entonces eso siempre va a provocar desplazamientos a la derecha de la función de oferta. ¿Sí? Después también tenemos el precio de los bienes relacionados, que compiten, en realidad que compiten por el mismo factor productivo. ¿Sí? Ese es el caso, por ejemplo, se da mucho en la producción agrícola. Supongamos, ahora tenemos esta disyuntiva en el sistema productivo primario de la Argentina, en el que tenemos dos bienes que compiten por el mismo sistema, por el mismo factor, la tierra, digamos, donde se produce, que son el trigo y la soja. ¿Sí? El problema del productor es que siempre va a producir con la información del año pasado. ¿Sí? Entonces, los productores, ¿qué hicieron este año? Sembraron, en el momento de siembra, sembraron mayor cantidad en su
factor fijo, tierra, su cantidad de hectáreas, destinaron mayor cantidad a la siembra de soja, porque la soja tenía un precio más alto el año pasado, ¿sí? Ahora sucede que el precio del trigo está superando el precio de la soja, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber tanto trigo como lo que él estaría demandando el mercado, digamos, en este momento, básicamente. Pero mi punto particular en este caso es de explicarles que en este caso, por ejemplo, del trigo y de la soja, la competencia es por el mismo factor productivo que es la tierra, ¿sí? Entonces, la decisión es, el productor que hizo, decidió en función a quién le pagaba más. La soja pagaba más el año pasado, entonces se decidió a producir soja este año, ¿sí? Pero la coyuntura cambió, esos son los riesgos que pueden pasar en la economía. Cuando termine, ¿puedo explicar qué son las externalidades porque no llegué a entender? Bueno, dale, Carlos. Bien, Agustina, sí, en ese caso sube el precio. Claro, lo que va a haber en ese caso, en este caso, por ejemplo, ahora del mercado del trigo, lo que va a suceder es que va a haber una escasez. ¿Vieron eso que les mostré al principio? Hay menos cantidad ofrecida de lo que está dispuesto o quisiera consumir los demandantes, ¿sí? Entonces estaríamos ubicados como en la parte baja de nuestro gráfico de equilibrio. ¿Qué va a hacer el mercado para ajustar esa situación? Va a seguir tendiendo a la suba del precio, ¿sí? Hasta llegar al precio de equilibrio, ¿sí? Bueno, queda claro entonces, volviendo a esto de los determinantes, de la oferta y la demanda. Es muy importante que eso a ustedes les quede clarísimo, porque básicamente economía se basa puntualmente en ese análisis de oferta y demanda. Entonces es muy importante que a ustedes les quede claro qué está detrás de la oferta, qué está detrás de la demanda y cómo pueden variar, ¿sí? Entonces recuerden que el único determinante que provoca movimientos a lo largo de la función de oferta o de demanda es el precio del bien en cuestión. La alteración de cualquier otro determinante, ya sea de la oferta o de la demanda, lo que va a provocar es desplazamientos de toda la función, a la derecha o a la izquierda si el efecto es positivo o negativo, ¿sí? Entonces, cuando hay movimientos a lo largo, ya sea de la función de oferta o la función de demanda, lo que decimos es que hay aumento o disminución de cantidad demandada. Y si se verifican desplazamientos de toda la función, ya sea de la oferta o de la demanda, lo que decimos que hay es aumentos o disminuciones de la demanda entera o de la oferta entera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos eso? Sí, profe, se entendió. Bien, perfecto. De esa parte, entonces, fíjense, porque ya vieron que en el test tiene mucho que ver con esos movimientos, desplazamientos, alteraciones del equilibrio, tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces es muy importante que les quede claro. Con el tema de externalidades, bueno, a ver, las externalidades muy simplificadamente, te lo explico, porque ese tema, mejor si después la profe de teoría lo desarrolla, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las externalidades? Cuando nosotros tenemos la decisión de producir, o sea, la economía decide producir, ¿sí? Cuánto bien producir, ¿sí? La decisión tiene que estar centralizada, o sea, puede ser que solamente, ahí tenemos una chica que quedó afuera, la decisión puede ser solamente desde el punto de vista privado, ¿sí? del beneficio privado, o analizarlo desde un punto de vista del beneficio social.
¿Por qué? Porque si existen externalidades, entonces significa que se está provocando un efecto a un grupo de personas o de agentes económicos que nada tienen que ver con la situación esta que está provocando el efecto. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo típico en externalidades, nosotros cuando hablamos de externalidades podemos hablar que son de distintos tipos. Pueden ser externalidades de producción o externalidades de consumo. ¿Sí? Y a su vez, esas externalidades pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, una externalidad típica de producción negativa es el caso de una industria que provoca contaminación en el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, ahí lo que está sucediendo es que la industria está provocando un efecto negativo externo al resto de la sociedad que no tiene nada que ver, por ejemplo, en la producción de tanino, si fuera una industria de tanino. ¿Sí? Entonces, la decisión de producción puede ser tomada privadamente si la industria solo piensa en el efecto negativo, perdón, no está piensa solo en el beneficio propio, ¿sí? Y se hace cargo de sus costos, ¿sí? Privados. O puede ser también tomada la decisión de equilibrio pensando en el efecto que se provoca en la sociedad. ¿Por qué? Porque existen las externalidades de esto que se llama costo externo. ¿Sí? Es el costo externo. En una externalidad negativa se provoca un costo externo. Entonces, la decisión de producción, cuando hablamos de externalidades, ¿sí? Vamos a llamar distinto a nuestra función de oferta, va a ser nuestra función de costo marginal, ¿sí? Y nuestra función de demanda es nuestra función de beneficio marginal. Así se llama, ¿sí? En este análisis. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la empresa decida producir, o el equilibrio, digamos, de este mercado se dé en el punto de decisión privada, ¿sí? En donde lo que va a regir es la igualdad entre el costo marginal privado de la empresa, lo que le cuesta producir a la empresa, y el beneficio marginal privado, ¿no? De la empresa, que sería un punto así. ¿Sí? Eso es si la empresa provoca efectos negativos en el medio ambiente y no se hace cargo de esos efectos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pasa que en realidad ese costo marginal total de la producción de la empresa está formado y se conoce como costo marginal social, está formado por el costo privado, ¿sí? De producir que tiene la empresa, más el costo externo que se provoca al resto de la sociedad que nada tiene que ver en la producción de tanino, por ejemplo. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros hacemos esto, significa que nuestra función de costos va a ser superior. El costo social que tiene que afrontar la sociedad por la producción de ese bien es superior al costo privado si solo se hace cargo la empresa. ¿Sí? Entonces, nuestra función, si la empresa se hace cargo de ese efecto negativo, ¿sí? Tendría que producir menos cantidad, esta sería una cantidad privada, tendría que producir menos cantidad, que es lo socialmente eficiente, ¿sí?
por lo que el precio también va a ser más alto. Este es el precio socialmente eficiente, y esta es la cantidad de equilibrio privada, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es desincentivar la producción de ese bien que está provocando un efecto negativo en el medio ambiente. ¿Sí? Esa es la externalidad. Ahora, puede pasar que ese efecto sea positivo. ¿Sí? Entonces ahí ya no es que la externalidad provoca un efecto positivo en el resto de la sociedad. Entonces ahí ya no se estaría alterando el costo, sino que se estarían alterando los beneficios de la sociedad. ¿Sí? Si hay un efecto positivo, por ejemplo, cuando tienen el caso, por ejemplo, ahora de que se descubra la vacuna, ¿sí? para el COVID. ¿Sí? Eso es porque eso es un efecto, va a tener un efecto positivo. Va a ser mayor el beneficio marginal de la sociedad que el beneficio privado de la persona que pueda acceder a esa vacuna. ¿Por qué? O la vacuna de cualquier cosa, digamos, de la fiebre amarilla, la vacuna de la gripe, del sarampión, cualquier vacuna. ¿Sí? ¿Qué sucede? Sucede que van a haber más personas que van a estar inmunes a esa enfermedad, por lo que eso va a provocar un beneficio social porque va a ser más difícil que se transmita en el resto de las personas. ¿Sí? Entonces, ahí lo que va a cambiar va a ser el beneficio marginal. Va a ser mayor el beneficio de toda la sociedad que adquiere la vacuna, o sea, que se beneficia porque un grupo de personas se vacune, que el beneficio privado de la persona que se vacuna. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el beneficio marginal va a estar formado por el beneficio privado más ese beneficio externo. Lo mismo pasa con la educación pública, ¿sí? Es el beneficio marginal de que el Estado invierta en educación, ¿sí? El beneficio marginal social, supera al beneficio marginal privado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas personas, cada vez va a haber mayor cantidad de personas que tienen una mejor instrucción, entonces pueden trabajar y desarrollar mejores sistemas productivos para la sociedad en su conjunto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Le puedo hacer una consulta de acuerdo al práctico? ¿Sí? Decime. Decime. Buenas tardes. Con respecto a lo que dice, ¿cuáles son las consecuencias directas e indirectas? ¿Vos me estás hablando del práctico ¿Hace referencia a eso? del que tienen que entregar? Sí. Bueno, Sí. a ver, consecuencias directas e indirectas de la situación. Les pregunta, para que lea bien la consigna, les dice, ¿quién la realiza y quién la afecta a esta externalidad? ¿Sí? ¿Quién está o sea, no puedo decirlo mucho, pero a ver, seguramente la externalidad no es del todo linda, digamos, no es un beneficio marginal social positivo el que está ocurriendo en esa película, ¿sí? En esa situación. Entonces, relacionado con lo anterior, con el punto 1 que les decía que describan las externalidades que podían encontrar en esa situación, si son positivas o negativas, de acuerdo a esto de que estuvimos hablando en la teoría y ustedes tienen el material, ¿sí? De la teoría, diferenciando esto de si es positiva, significa que le está agregando mayor beneficio a la sociedad, y si es negativa, le está provocando un perjuicio a la sociedad, al resto de las personas, por ejemplo, que viven en el mismo pueblo, pero que no son parte de la empresa, digamos, de la plantación, ¿sí? Teniendo identificado eso, les dice,
quién la realiza y a quién afecta, o sea, quién realiza esa externalidad, ¿sí? Ya sea positiva o negativa, de acuerdo a lo que ustedes identificaron en el punto anterior. Por ejemplo, esto que yo les decía, que una fábrica de tanino que arroja residuos tóxicos al río, supongamos, provoca una externalidad, negativa a la sociedad que vive en ese lugar, el pueblo que vive a la vera de ese río, ¿sí? Entonces, ¿quién realiza la externalidad? La fábrica de tanino, ¿sí? ¿Y a quién afecta? Al pueblo que vive a la vera del río donde está arrojando los residuos la fábrica. Te hago la analogía. No, ahora un paréntesis. Cuando termina, el tema es que yo tengo otra clase ahora después, pero igual el miércoles nos volvemos a encontrar y ya voy a armar las dos o tres clases, ¿sí? Entonces, entramos directo. No me pasa lo de hoy que se me tildó el link, ¿sí? Bueno, volviendo a la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias directas e indirectas? Haciendo la analogía con esta fábrica de tanino, te sigo haciendo el ejemplo, ¿sí? Consecuencias directas, por ejemplo, contaminación del río, ¿sí? Por arrojar los afluentes tóxicos, ¿sí? Consecuencias indirectas puede ser, por ejemplo, enfermedades en la población, no sé, enfermedades de gastroenteritis, por decirte, o por, no sé, cancerígenas, si se trata de otro tipo de actividad, ¿sí? Que eso también puede ser olores feos, digamos, en el ambiente, humo, por decirte, no sé, mortalidad a baja edad de los habitantes, todo depende del tipo de qué tan agresivo sea, digamos, el efecto de la contaminación, ¿sí? Esos son los efectos directos. El directo es eso que viene provocado por la acción, que en este caso de la fábrica de tanino, siempre te hago la analogía con la fábrica de tanino, ¿sí? Tiene que ver con la contaminación que se está provocando en el medio ambiente, ¿sí? Que mueran los peces, por ejemplo, del ambiente, del río. Entonces otro indirecto va a ser que no ven afectado su mercado los pescadores que viven de la pesca de ese río, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo sería el análisis? Sí, ¿Sí? está, profe, gracias. Bien. Cualquier cosa igual, ya les digo, ustedes vayan haciendo, tratando de resolverlo y me mandan, si quieren, los distintos bosquejos para que yo los vaya orientando, me los mandan, pero por mail, mándenme, porque acuérdense que el trabajo es individual, ¿sí? O sea, si ustedes publican en el foro, el trabajo va a ser, pueden leerlos todos, ¿sí? Así que mejor si me los van mandando individual. Bien, sí. Leonel, yo ya pedí, hay que pedir una dirección de comunidad UNE para tener el Meet del Classroom, así que ya estoy en trámite, digamos, ni bien lo tenga voy a usar esa, no te preocupes. Ahora, mientras tanto, era para ir salvando la situación. Sí. Gracias por el dato. Bien, bueno, me queda, si les parece, vemos rapidito un ejercicio de la unidad, o no sé si tienen otra duda de esto que estuvimos hablando mejor antes de cortarles con este tema en particular. Ya sea de la oferta, la demanda, de las variaciones, ¿tienen bien en claro cómo son las variaciones porcentuales cuando nos piden alteraciones en porcentaje de las funciones, tanto de oferta como de demanda?
¿Eso tienen en claro o tienen dudas? ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda en particular de eso? ¿Cómo sabemos si la elasticidad es unitaria o la otra si solo nos da la función? A ver, tema de elasticidad. El ejercicio que yo les quería presentar es muy largo y no nos va a dar la sesión para mostrarles, pero en todo caso les puedo grabar el video con la resolución y después se los paso al link. Pero bueno, el tema de elasticidad, así a grandes rasgos, ¿qué hablamos? Cuando hablamos nosotros de elasticidad, lo que estamos midiendo es la sensibilidad de reacción, ya sea de la demanda o de la oferta. Puramente nosotros analizamos ante variaciones en el precio del bien en cuestión, ¿sí? Entonces, si la elasticidad precio de la demanda, supongamos, elasticidad precio de la demanda, es igual a 1, significa que es una demanda de tipo unitaria, ¿sí? O sea, ante una variación del 1% del precio, la cantidad demandada varía también en un 1%. ¿Sí? Eso es lo que significa que sea igual a 1. Por ejemplo, nosotros sabemos que para calcular la elasticidad precio de la demanda, lo hacemos variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del precio del bien. ¿Sí? Entonces, supongamos que el planteo nos dice de que hubo un aumento de un 20% en el precio que provocó una disminución del 20% en la cantidad demandada del bien. ¿Sí? Entonces eso significa que la elasticidad precio de la demanda la calculamos como variación de la cantidad demandada, o sea, disminuyó un 20% sobre variación en el precio del bien, un aumento del 20%. ¿Sí? Acá se van los porcentajes y estos son iguales. Por lo tanto, nos da igual a 1. El precio varió en un 20% y la cantidad demandada varió en igual porcentaje. Pero, a ver, si nos da una función y nos dicen que digamos qué elasticidad es y nos dan porcentaje o precio. Bien, lo que puede pasar es que te den una función, ¿sí? Y ustedes tengan que hacer una tablita, ¿sí? Supongamos. Le da una función de demanda, cantidad demandada, y les dice, si el precio es 2, supongamos que la cantidad demandada sea, no sé, 10, a ver, vamos a hacer así, 2 menos 10 por P, supongamos, o 2 menos P, así, 2 menos P. ¿Sí? Entonces, si el precio es 2, la cantidad demandada va a ser 2 menos 2, porque 2 por 1, 2, nos da 0. Si, no, vamos a empezar de arriba para abajo, 4, 4, 2 menos 4 por 1, 4, o sea, 2 menos 4, menos 2. Si el precio es 2, nos da 2 menos 2 por 1, 2, 0. ¿Sí? Entonces queremos saber cuál es la variación en la cantidad demandada, ¿sí? Ante la disminución del precio, ante la disminución del precio, lo que hacemos es calcular esa variación, ¿sí? Va a ser cantidad demandada 0 menos 2, menos 2 en realidad porque esto es negativo,
dividido variación en el precio. Esto es... no, justo con 0. Ay, por estar apurada le estoy dando... Les voy a dar mal la función. Mejor les paso una en limpio porque quiero que antes tengo un minuto y yo estoy acelerada para que